Soy Humberto de Resueta Durán y les invito porque hoy tratamos el tema de los huertos en casa, de los huertos hortícolas. Hemos invitado al agrónomo Rolando Pacheco, que tiene una amplia experiencia en estos temas, y también una parte testimonial con el ingeniero Barzallo Mendieta, con Patricio, quien lleva también algunos años teniendo su propio huerto en casa. Entonces queremos que nos cuente él su experiencia y pues Rolando con la parte técnica. Les damos la bienvenida, Rolando y Patricio. Vamos a empezar con Rolando. ¿Qué entendemos por huerto hortícola? Es una pregunta. Gracias, Humberto. Buenos días con todos. Como huerto hortícola, podemos definir un espacio en el que tengamos un conjunto de especies, las que nos permitan en tiempos más o menos cortos producir y consumir. Esto lo podemos llevar a cabo ya sea dentro de casa o en pequeños espacios que la familia pueda disponer. Es en definitiva un huerto hortícola. Patricio, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas tú con tu huerto en casa? Estimado Humberto, qué gusto saludarte. Rolando, un saludo fraterno a usted. Nos conocemos mucho tiempo. Bueno, el huerto hortícola, ¿desde cuándo lo realizaron? Desde mi juventud, porque comencé a estudiar agronomía. Ahí nos obligaban a tener un huerto todos los años y pues en mi juventud lo pasé en Pucaray y ahí teníamos de ley que tener un huerto, era una obligación tener un huerto en casa. Entonces después lo trasloqué cuando ya vine a vivir hace unos 26 años en Cuenca, a tener un pequeño espacio pues de diversión, porque esto no es más que una diversión, pero también hay que verlo desde otra manera. Entonces, casi toda mi vida lo he realizado. Muy bien, en esta conversación que vamos a tener aquí entre los tres, vamos precisamente a ir contando esas experiencias. Eh, Rolando, desde la parte técnica queremos que usted nos diga qué hace falta para tener un huerto, porque cuando hablamos de un huerto hortícola podemos pensar en algunas ocasiones en una amplia espacio de terreno, pero sin embargo hay muchas posibilidades. La terraza puede ser un espacio, por ejemplo, para hacer un huerto. Entonces, Rolando, cuéntanos usted como técnico, ¿qué hace falta para tener un huerto en casa? Efectivamente, Humberto, solamente hace falta el deseo de hacerlo, la buena voluntad de hacerlo. ¿En dónde? Es, diría yo, hasta cierto punto de carácter secundario, porque tenemos hoy en día la enorme posibilidad de hacer a nivel de la casa, utilizando, si se quiere, la terraza, las veredas, los garajes, algún espacio que se pudiera tener a nivel de la misma, ¿no? Me refiero a la casa. Y si no, a nivel también de campo abierto, como en pequeños espacios del jardín. Yo he trabajado en algunas escuelitas, le cuento brevemente, reemplazando plantas ornamentales o asociando las plantas ornamentales con plantas hortícolas. Y hemos tenido excelentes resultados. A nivel de casas, a lo mejor en cajas, en material que pudiéramos elaborar nosotros mismos, en material reciclable como pomas, como cajas de cartón, endureciéndoles a lo mejor o forrándolos con plástico, cajas de madera, en fin, hay una serie de posibilidades. Y también tenemos a nivel de mercado macetas, gavetas, en fin, una serie de posibilidades, repito, en las que se puede incorporar esta actividad que nos ayuda muchísimo. Como había dicho al inicio, solamente es el deseo. Eso nos permite, pues, tener en cualquier época del año frutos, con la ventaja de que es producir en la casa, que todos los días lo vamos viendo a la planta cómo avanza, cómo se desarrolla, y la enorme satisfacción cuando ya tenemos la cosecha y podemos compartir en la familia, en la cocina, mencionando el hecho de que esta es la fruta que, o el nabo, la cebolla,
el brócoli o cualquier especie que hace días nomás sembré, porque había dicho el hecho de que en poco tiempo se puede producir hortalizas en casa. Muy bien, Rolando nos acaba de señalar que no necesariamente debemos tener nosotros un espacio de terreno para decir que vamos a tener un huerto hortícola. Hay algunas posibilidades y en este sentido, pues muy bien Rolando, porque así nos permite conocer, digamos, las ventajas. Por ejemplo, aquí hay una imagen que he seleccionado, le he tomado de internet. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de cómo tener el huerto en casa, ¿no? Incluso cómo hacer las plantitas en las cáscaras de los huevos, ¿no? Entonces, ahí está otro ejemplo más. Es decir, no necesariamente tenemos que tener un trozo de terreno en el suelo, sino que a través de las paredes, en espacios como estos, podemos tener nuestro huerto en casa, como bien nos ha señalado Rolando, que es el técnico de estos huertos. Patricio, desde tu experiencia, ¿tú has sembrado también en maceteros, en algunos espacios construidos a propósito, o le tienes tú solamente tu huerto en casa a nivel de tierra? Te escuchamos. Ya, para el inicio, es decir, para la siembra de la semilla, por lo general lo he utilizado en maceteros. Este momento hay pequeñas para el tema, donde tú siembras semilla por semilla y te economizas una cantidad de semilla, es decir, un sobre que normalmente lo expenden. Esto te da miles de plantas. Tú Ya. lo que necesitas es sembrar unas 8, 10 plantas a lo mucho. Inclusive para una familia de unas 4 personas es mucho. 8 plantas de cada variedad es bastante. Entonces, por lo general, en la primera etapa así lo hago. En la segunda etapa ya lo trato de colocar en la misma tierra. Muy bien, entonces trabajas las dos posibilidades, la tierra y los maceteros, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con esta conversación. Lo que queremos es nosotros incentivar los huertos hortícolas, los huertos en casa. Si bien es cierto, se ha puesto como de moda porque la situación de la pandemia también nos ha hecho pensar de que hay espacios que debemos utilizar y que la agricultura es una de las bases fundamentales en cualquier país del mundo para la subsistencia de la humanidad. Cuando empezó la pandemia se dice, prefiero, en vez de comprar un carro o prefieres comprar ropa, lo que hay que comprar son primero los alimentos, porque al final me voy a encerrar en casa, ¿no? Entonces, esto ha llevado pues a una difusión de la importancia de los huertos, que mucha gente ya lo venían haciendo, pero que ahora pues hay nueva gente que se ha incorporado, digamos, a esta posibilidad de tener un huerto en casa. Hay una cuestión, las ventajas que tiene un huerto en casa desde el punto de vista alimentario. Es decir, Rolando nos habla de que se pueden producir muchas hortalizas ahí. ¿Qué ventajas, Rolando, tú que estás llevando estos temas, has notado, por ejemplo, en la familia? ¿Qué ventajas le trae un huerto en casa? Perfecto. Tenemos la oportunidad de proveernos tanto de vitaminas como de proteínas y minerales que cada una de las especies nos provee, ¿no? Nos dan. Y la enorme posibilidad de que estamos consumiendo material que no ha sido contaminado con productos agroquímicos. Lastimosamente, cuando uno va al mercado, no está seguro de lo que está comprando. Si bien es cierto que tenemos un fruto, una hortaliza, una legumbre muy bien presentada, sin embargo, digo, no tenemos la certeza de que eso sea un producto orgánico. Entonces, cuando yo produzco en mi espacio de terreno, en mi terraza, en mis macetas, y muchas ocasiones incluso controlando alguna plaga, alguna enfermedad, lo hago con productos orgánicos, es decir, ortiga a lo mejor, altamisa, en fin, sé con certeza absoluta de que estoy consumiendo productos absolutamente sanos. Estamos mejorando la nutrición
y no entraríamos en el campo ya mejor de la contaminación, sino tenemos la certeza de la procedencia de ese producto, de esa hortaliza. Rolando, sobre el tema quiero yo que hablemos un poco en la parte técnica. Normalmente si hay presencia de pulgones, hay presencia de alguna enfermedad o algún insecto le está afectando a la plantación, entonces la manera de combatir no es comprando productos químicos, sino productos que sean orgánicos también, que sean naturales. Por ejemplo, ¿cómo combatimos el pulgón o cuáles son las estrategias en el huerto para que no nos ataquen este tipo de plagas, ¿no? Mire, Humberto, cuando uno está dentro de casa, en realidad se forman microclimas. El simple hecho de poderlo sacar, a lo mejor una maceta que contenga una lechuga, desde el balcón o la terraza a campo abierto, a la vereda, ese simple hecho ya hace que la plaga, el pulgón o cualquier otro insecto ya se retire de la hojita. Sin embargo, si tuviéramos la incidencia mayor, podríamos a lo mejor trabajar con ortiga, como había manifestado yo. ¿Cómo lo hacemos? Esta preparación consiste en tomar una porción de ortiga, 5, 6, 10 ortigas, lo machacamos y lo hervimos hasta por 10 minutos. Luego tapamos el recipiente en el que hemos hervido y al día siguiente ya es un producto insecticida, el cual vamos a utilizar en mezcla con agua. Pero vamos a tomar solamente una parte de ese producto macerado con agua. Y podríamos repetir la aplicación a lo mejor en 8 o 10 días y vamos a notar de que la plaga se ha retirado. Solo es un ejemplo breve que le puedo mencionar. Sí, otras posibilidades. Claro, ahí está la solución, ¿no? Cogemos ortiga, un galón de agua, por ejemplo, hervimos, y luego cogemos una cantidad, mezclamos con agua y se le fumiga, ¿no? Se le esparcen las Lo que plantas. podríamos decir tal vez en un 10% de concentración de la preparación de la ortiga frente al agua que podemos tomar. Ya. Una ración de ortiga, de la infusión, digamos así, sí, para 10 porciones de agua. Muy bien, interesante. Por ejemplo, estos son unos consejos o tips, como se llaman ahora, que hay que tomar en cuenta. Patricio, cuéntanos tú tu experiencia con tu huerta, cuando has tenido que combatir con algunas enfermedades, algunas plagas. ¿Cuál ha sido la estrategia tuya? Recién me acabo de enterar, gracias Rolando por el consejo. Yo lo que he hecho es tratar de fundir plantas, por ejemplo el ajo, el culantro, son plantas que repelen a los insectos. Entonces una fila de ajo, otra fila de lechuga, por ejemplo, ahí te evita que ingresen los pulgones. De esa manera he buscado. Donde sí a veces es complejo es en la col, cuando le cae bastante pulgón. Entonces hay que darles un tratamiento bastante continuo. El asunto, lo que tenemos que estar conscientes también, es que la planta es un ser vivo. Y algunos lo cogen la semilla, lo van y lo siembran y vuelven después de una semana. Así no funciona un huerto hortícola. Un huerto hortícola funciona que, si es posible, diariamente le estemos visitando para ver si sacas una mala hierba o una hierba no deseada, que ahora se lo denomina. Anteriormente lo llamábamos la mala hierba, porque todas las hierbas son parte del universo, ¿no? Claro, entonces, a ver si hay que sacarles alguna hierba no deseada. Entonces, ese es el primer consejo que yo les daría, de que no puede sembrarse y esperarse la cosecha. Imposible, así no funciona. Tiene que estar diariamente, o ya digo, saltando un día por lo menos, regándole, ver si es que tiene la suficiente humedad, a ver si es que le ha caído por ahí alguna enfermedad. Entonces, el trabajo es continuo, pero sobre todo es la combinación de hortalizas que repelen, las que tienen un olor fuerte, por ejemplo, el
culantro, como menciono, casi ninguna plaga o ninguna plaga mismo lo ataca al culantro. Entonces, si eso lo combina, pues no va a tener problema de insectos hasta la cosecha. Y como Rolando lo decía, son ciclos tan cortos que en 3 meses, en algunas especies ya estamos con el fruto. Y si es que hablamos de rábano, 30 días ya está comenzando a cosechar. Entonces, en 30 días es bien difícil que le ataque una plaga. Eso te puedo comentar. Bueno, estamos partiendo precisamente de las experiencias. Yo quiero que Rolando nos cuente, por ejemplo, si hay la presencia de una enfermedad, ya no de insectos, sino una enfermedad, es decir, ¿con qué le combatimos? ¿Cuál sería el fungicida? Perfecto. Un poco para complementar, podríamos decir, la experiencia de Patricio. Yo tengo también un pequeño huerto. Antes lo tuve a campo abierto, debo ser sincero. Pero conforme creció la ciudad, el área de producción se fue reduciendo. Así que hoy en día yo produzco para la casa a nivel de mi vereda. Entonces estamos utilizando en familia las diferentes especies. Y como muy bien manifiesta Patricio, ahí está asociado. En unas macetas están, por decir, remolacha, está lechuga, cebolla. En otras está, por ejemplo, el ajo, está el culantro, el perejil, y en el contorno un tanto distante, pero hablo solamente de medio metro, la ruda y el marcos o altamisa que lo llamamos. Eso hace que en muchos casos la plaga no vaya, porque encontramos repelencia frente a la presencia de los insectos, ¿no? Bien, concretando la pregunta de la presencia de lanchas producidas generalmente por hongos. Recordemos que la manzanilla lo utilizamos nosotros para malestar estomacal. Tiene un principio que es un fungicida. El procedimiento para conseguir de la manzanilla es similar al que he manifestado respecto de, había dicho... De la ortiga, ¿no? Efectivamente. En este caso, la manzanilla, tomamos una porción, lo hervimos por 10 minutos, 8 o 10 minutos, y luego ese producto lo tapamos durante toda la noche. Y al día siguiente ya tenemos preparado nuestro fungicida. Eso hacemos igualmente un 10, 15 o 20% de este contenido frente a agua normal que podemos tomar de la llave. Podría rescatar yo la presencia, lo mejor, si tenemos la incidencia mayor ya de lanchas, de enfermedades, el hecho de que tenemos en el mercado algunos productos que son de sello verde, que sí están autorizados para su uso. Pero en mi caso, yo no lo he utilizado hasta la fecha, dado de que tengo el remedio en la mano, en realidad. Muy bien, esto estamos hablando aquí de la parte, digamos, de cómo combatir las enfermedades y las plagas, pues, en los huertos. El mejor consejo, como han coincidido tanto Patricio desde su experiencia, como también Rolando, es los cultivos asociados, ir intercalando. Ya nos han dicho ellos que la ruda, nos han dicho también que el ajo, nos han hablado del perejil, nos han hablado del cilantro, que son productos, son, digamos, vegetales que ayudan a combatir las plagas. Esa mezcla, digamos, esa unión en la producción sería, pues, el camino para evitar las plagas, y no hace falta, pues, recurrir a comprar temas químicos, sino más bien todo natural, ¿no? A excepto, pues, como ha dicho Rolando, que hay productos para combatir plagas, pero que tengan sello verde, es decir, que sean ecológicos. Por lo tanto, estamos hablando de un huerto en casa totalmente orgánico, totalmente ecológico. Esto en cuanto al cuidado, ¿no? La otra pregunta es, ¿y cómo fertilizamos el suelo? Es decir, hay un momento que el suelo ha estado produciendo, y es necesario que ese suelo se abone, que ese suelo también se cuide para que siga teniendo las mismas características de las sales minerales para que las plantas puedan seguir produciendo.
Entonces, Patricio, te traslado yo a ti esta inquietud. ¿Cómo tú, qué tipo de abonos, qué tipo de materia orgánica utilizas para mejorar el suelo? Bueno, para concluir lo anterior, por ejemplo, recién me enteré que el bicarbonato de sodio y el vinagre también son unos buenos fungicidas, el aplicarles directamente como fumigación. En cuanto a fertilizantes, en primera instancia está el compost o la materia orgánica, es decir, todos los desechos que se tenga en casa, se lo puede en cierto espacio, un pequeño espacio de terreno, ponerlos para que se descompongan con lombrices, por ejemplo. Algunos lo han utilizado muy bien, las lombrices le transforman eso a una materia orgánica excelente. Por ejemplo, si es que se corta el césped o el llano que se lo llama en casa, eso no se le puede botar. Eso tranquilamente, asimismo se lo deja en un lugar para que se descomponga. Encima se lo pone una funda para que tenga más calor y la descomposición sea más fuerte. Y pues en un poco de tiempo vamos a tener materia orgánica o suelo cultivable. También lo que tenemos o debemos tener cuidado es que el suelo sea, esté suelto, mullido, Ujú. se lo llama. No debe ser un suelo demasiado arcilloso porque no tiene cómo canalizarse las raíces. Entonces debe haber un suelo suelto, suave, sobre todo para las hortalizas que tienen bulbo, por ejemplo, como es la zanahoria, la remolacha, El que rábano. necesitan espacio para extenderse. Si es que vamos a tener un suelo compacto, no van a desarrollar las raíces. Entonces, el suelo también es algo interesante. Y si es que se puede recomendar para la primera etapa de siembra, eh, existe de venta lo que es la turba o algunos productos para la siembra de las semillas que se lo puede utilizar. Entonces, tranquilamente, cuando ya tengan unas 3 semanas, según la especie, unas 3 semanas de nacidos y ya estén con un tamaño, no sé, pues de unos 3, 4 centímetros, se lo puede ya trasplantar al suelo definitivo. Pero hay que buscar y después ya en la siembra hay N fertilizantes para fumigar, pero hechos de las propias plantas. Por ejemplo, le estaba viendo en YouTube, hay unos consejos maravillosos ahora. La ventaja es que estamos en otra etapa. Antiguamente era complejo y era de esperar que el técnico nos diga. Ahora ya lo podemos entrar en internet, un fertilizante foliar para la planta. Por ejemplo, el cocinar el, eh, la cáscara del guineo, la lenteja y algunas otras cosas, eso tranquilamente en las hojitas se los fertiliza, excelente. Y a veces, créanme, si es que tienen un suelo bien, como digo, con buen fertilizante, ni va a necesitar siquiera fumigaciones en las hojas. Fertilizar, digamos. Bueno, esa es la experiencia de Patricio. Me estoy enterando yo ahora eso de mezclar las cáscaras del banano, del plátano, para, para sacar fertilizante. Un buen consejo. Eh, Vamos a continuar. Rolando, ¿qué nos puedes aportar sobre el tema de Patricio? Ya nos ha dicho algunos consejos sobre cómo obtener fertilizantes para el suelo, tipo de suelo y todo esto. Rolando, ¿tienes algo que acotar sobre este tema? Perfecto. En términos generales, debemos decir de que los abonos sirven para mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo. Bien. De otra parte, la materia orgánica muy bien descompuesta retiene la humedad. Es decir, ya no nos exige estar regando permanentemente en nuestro espacio, nuestra caja, nuestro contenedor, nuestra maceta. Porque si tenemos la suficiente cantidad de materia orgánica dispuesta allí, pues ahí tenemos humedad. Bien, como cualquier ser vivo, como muy bien ha manifestado Patricio, requiere alimento la planta, la plántula que estemos cultivando, cualquier especie que ésta sea.
Entonces, si tenemos humus de lombriz, si tenemos compost o cualquier otro material orgánico, este nos da nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, en fin, lo elemental, lo que requiere la plantita, a fin de que, estando muy bien alimentada, muy bien robusta, color verde, dependiendo de la especie y de la variedad, esta planta es altamente resistente al ataque tanto de plagas cuanto de enfermedades. Si podríamos comparar con el humano, es exactamente igual, porque es un ser vivo. Tiene defensa. Un humano que haga ejercicios, que esté con una dieta equilibrada. Parece que perdimos el audio de Rolando. Sí, hemos perdido el audio de Rolando. Patricio, si habilitas tu micrófono hasta que Rolando se recupere el audio de él. Vamos a seguir. También hay otras posibilidades dentro de lo que es los abonos, también el biol. ¿Tú tienes alguna experiencia en esto, Patricio? No lo he utilizado, pero lo que sí he estado ahora utilizando, por ejemplo, es el sobrante del café. Se le hace el café normal, el pasado que lo llamamos, y ese residuo te sirve como materia orgánica. Muy bueno es la sobrante o la cáscara del huevo. Eso se lo hace pequeños pedazos y se lo pone en la tierra. Eso le sirve como calcio excelente y sobre todo para pequeños insectos rastreros. Tranquilamente se lo pueden cortar y también se puede combatir algunos pequeños monstruos que nos dañan el cultivo. Muy bien, Patricio. Hemos perdido la señal de Rolando. Pedimos disculpas también. Son estas cuestiones del Internet, que a veces se cae el Internet. Vamos a seguir el diálogo contigo mientras esperamos a ver si se vuelve a conectar. Rolando. Patricio, quiero hablar yo un poco también la parte, digamos, recreativa que tiene un huerto hortícola. Tú, por ejemplo, me has contado que tenías tu hijo que te acompañaba en el huerto, en el momento de conversar, hablar, en fin, y entonces es distraído también y de alguna manera genera lazos de unión entre la familia. Ese hecho de estar ahí mirando, viendo cómo crecen las plantas, haciendo el seguimiento, entonces es como un proyecto común, ¿no? Un proyecto común familiar, ¿no? Igual que la persona que va a cocinar, pues dirá, oye, hace falta una lechuga, enseguida cortamos y viene fresca la lechuga directamente de la huerta pues a la mesa, ¿no? Cuéntanos esta experiencia personal que tú has tenido con el huerto que llevas en tu casa. Como te mencionaba, pues esto no lo podemos tomar como un trabajo, en definitiva, debe ser un complemento de la vida y una diversión. Sobre todo en estos tiempos en que el encierro es complejo, bueno, ya estamos saliendo un poco de aquello, pero en aquellos días de encierro era necesario de dedicarse a hacer algo. Es que no podíamos estar solamente frente al televisor, estar en la tablet o el smartphone, imposible. Entonces, bueno, en mi caso, pues les presento más bien... este es mi hijo. Hola, buenos días. Me llamo Mateo Barzario. Mateo Barzario. Este joven, cuando estamos en la tarde, pues nos damos una vuelta a ver qué es lo que ha pasado con las hortalizas. Y ahí siempre tú tienes temas de conversación porque no puedes estar callado mientras realizas una actividad. Entonces, por ahí nos toca regar, cortar el césped o irnos a ver cómo están creciendo las lechugas, cómo están germinando las semillas. Cuando nos toca sembrarlo, pues esa es la etapa también simpática que hay que estarlo semilla por semilla sembrando. No pueden ser 3, 4, simplemente tiene que ser una.
pero la más divertida pienso que es la cosecha. La cosecha, Mm, efectivamente. Vamos a hacer que intervenga también Mateo. Voy a hacer un inciso. Cuando tú has dicho si hay que sembrar con cuidado, ¿no? Meticulosamente de una a una. Te cuento una experiencia en la huerta que yo hice por la pandemia también. Se me fueron una cantidad de rábanos, por ejemplo. Lo que han hecho los rábanos es competir por tomar la luz y, claro, no ha producido nada. En los lugares que sí estaban esparciados, pues sí hay. Entonces, una experiencia que te da, ¿no? El huerto, vas aprendiendo. Mateo, ¿cómo te parece a ti el huerto? ¿Es un lugar divertido? ¿Es como ir a una cancha de fútbol? ¿Como estar con los amigos? Cuéntanos un poquito tu experiencia. O Mateo, sea, bienvenido. bueno, con mi papá siempre estamos en eso cuando él vuelve del trabajo, cuando se queda aquí a veces por algunas reuniones que tiene. Es un espacio en el que puedo, sinceramente, a veces cuando mi papá no está en el trabajo no hay cómo convivir con él y cuando podemos salir con él a veces al huerto, podemos hablar, charlar de algunas cosas y sinceramente a mí sí me gusta. Antes, sinceramente, como que no era de mi grado, pero cada vez, como que ya me empieza a interesar, hago cada vez más preguntas, si no entiendo una cosa, por qué está haciendo. Y sinceramente es una forma de, a veces hasta desestresarse de cualquier cosa. Es decir, tú encuentras que la huerta es el espacio que le puedes tener a tu papá al lado, mientras van cultivando, van conversando. Es lo que está diciendo Mateo, ¿no? Y también interesante este testimonio desde la niñez. Empezó de cero, no le gustaba mucho la idea, pero luego le ha ido gustando la idea en el sentido de ver crecer a una planta, ¿no? De ver cómo crece la planta, cómo va avanzando y hasta la final se cosecha, ¿no? Es decir, me produzco mi propia lechuga, mi propia remolacha. Eh, buena cosa, ¿no? Eh, Patricio, cuéntanos un poco tú el huerto hortícola. Ya hemos hablado que es orgánico, que tiene una seguridad en la alimentación porque tú estás cultivando, tú sabes lo que le has puesto y has dejado de ponerla. Eh, Desde el punto de vista nutricional también, de alguna manera, hay una diversificación en la cocina, ¿no? Y sobre todo con productos que son frescos, es decir, no han viajado de un sitio a otro, sino van directamente de la huerta a la casa, ¿no? Esa es una ventaja también, digamos, la calidad del producto recién, además que se ha notado, ¿ah? Recién cosechado, tiene otro sabor que aquel producto que compramos en un sitio que puede estar ahí viajando de una provincia a otra, por ejemplo. Dinos esto, Patricio. bueno, creo que ahí es fácil la respuesta, ¿no? Cuando hay de repente una enfermedad, recurrimos a un médico, el médico no nos recomienda consumir cosas grasosas, no nos dice, oiga, pegarás unas 2 fritadas al día o algo Salchipapas. así. Lo que primero te dice es su alimentación debe mejorar. ¿Y cómo mejora la alimentación según, ya digo, los médicos, no solo los naturópatas? Es con una alimentación verde, es decir, que esté cargado de verduras, de hortalizas. Entonces, de ahí ya tenemos el contexto que es bueno para la vida humana. No sería yo quien podría definir cómo está compuesto cada hortaliza. No me he puesto a investigar, simplemente es una afición, pero qué sé yo, de lo que he podido ver, el color verde te ayuda inclusive en todo el proceso nutricional, como es un nabo, una lechuga, una selga y todo eso. Pero además que de eso, hay plantas que simplemente te dan agrado al sabor de la cocina, un culantro, una cebolla. Son cosas que no deben faltar, pues no en casa. Eso les recomiendo. Muy bien, Patricio. Y ya tenemos también la presencia de Rolando, que no sabemos, se quedó sin internet, sin batería, en fin, pasan estas cosas. Yo con Mateo vamos a hacer una cuestión aquí rápida. Yo voy a mostrar unas fotos que son del huerto de Mateo y por supuesto de Patricio, ¿no? Para que no se ponga celoso, que es del huerto. Yo tengo unas imágenes aquí, bueno, estas no son, vamos a seguir pasando. Esta es una imagen del huerto de Mateo, ¿no? Esta planta, Mateo, ¿nos puedes decir qué es?
Zanahoria. Zanahoria, esta también la tienes en tu huerto. Lechuga, aquí tienes una, a ver, ¿cómo se llama esta planta? Remolacha. Remolacha, muy bien. Yo me También imagino que veteraba, remolacha o veteraba. Sí, sí. Entonces, este es el huerto de Patricio, ¿no? Yo lo que quería, efectivamente, en este diálogo, volver a retomar, bueno, ahora vamos a retomar con, con Rolando. Estábamos hablando nosotros de las propiedades nutricionales que tienen las plantas de llevarse directamente de la huerta a la casa, que aportan vitaminas, que aportan minerales y que son fundamentalmente para la alimentación. Yo quisiera que entremos, ya vamos concluyendo la conversación, yo quisiera que entremos en una valoración, digamos, desde el punto de vista económico. Si bien es una cuestión de distracción, pero económicamente también de alguna forma te ahorra, ¿no? Te ahorra el transporte de ir a venir comprando una lechuga y estás ahí en casa. ¿Qué nos puedes decir, Rolando, sobre esto? Bueno, sobre todo hoy en tiempo de pandemia es muy importante porque evita el nerviosismo cuando uno sale a la Bueno, se pierde el audio. calle, al mercado, al comisariato. Va mejorando, porque, repito, si ya estamos seguros de lo que tenemos, ¿para qué vamos a ir a casa? De una parte. De otra, puede usted compartir con el vecindario, con el resto de familia, algo que en muchas ocasiones se tiene. Como muy bien dice Patricio, a veces uno siembra 5 o 6 mostacitas de coliflor, de lechuga, sin embargo, se produce al mismo tiempo. Entonces, en excedente tiene 1 o 2 plantitas o repollos, eso lo puede compartir al hermano, al hijo, en fin. Y si ya se tienen mayores cantidades, ¿por qué no decir de que se le puede incluso comercializar 25 centavos, 30 centavos, un valor simbólico para pagarse, yo qué sé, de alguna manera el pasatiempo, pese a que no le podría decir que es un pasatiempo el vivir conjuntamente con las hortalizas, porque eso siempre yo he dicho, es una actividad antiestresante. Eso permite estar conversando con las plantitas, así como lo hacemos con las plantas ornamentales, también lo hacemos con una cebollita, con un ajo, una lechuga, un brócoli, en fin. Muy bien, yo quiero escuchar un testimonio de Mateo. ¿A ti te supone un esfuerzo ir a a la huerta? ¿Ves que es mucho trabajo? Cuéntanos tu experiencia, Mateo. Bueno, en ciertos puntos a veces puede ser un poco más cansado, depende de en sí que se haga, porque a veces con mi papá sabemos salir a cortar el llano o hacer otras distintas cosas que suponen un poco más de esfuerzo, que si se fuera simplemente plantar semillas, que sería, o sea, algo más. Entonces, el truco, Mateo, está en el huerto. Ahí es donde se pasa más divertido, se trabaja menos, con menos esfuerzo que cortar un llano, efectivamente. Estamos llegando ya nosotros a la parte final de esta conversación. Yo quisiera que Rolando nos dé un mensaje final para despedirnos. Perfecto, con mucho gusto. Yo podría decir que la producción hortícola demanda afán, esmero, dedicación, constancia y buena voluntad. Lo mismo que nos permite tranquilidad, bienestar mental y corporal, podría decir incluso alegría, energía positiva, elimina el estrés y la depresión y contribuye al mejoramiento de la nutrición y salud humana, al equilibrio de la dieta alimentaria y aporta obviamente al cuidado y preservación de nuestro medio ambiente hoy en día que estamos contaminados, pues no. Eso sería en términos muy generales en realidad lo que Muy podría bien. mencionar. Mateo, ¿qué consejo nos das tú? Sobre todo yo quisiera que, Mateo, ya que tenemos esa posibilidad de contar contigo, ¿qué consejo darías a la gente de tu edad, por ejemplo, a los niños de tu edad? Bueno, que sobre todo al principio puede que no les guste, que vean como una obligación, pero que cada vez puedan ganarse el gusto de salir y empezar a plantar y sobre todo el poder cosechar algo que no es puede ser con Con productos químicos, químicos. y sobre todo que puede ser más sano.
Muy bien. Patricio, queremos tu mensaje final para concluir esta conversación. Bien, estimado Humberto, Rolando, además de un huerto, no debe faltar unas cuantas plantitas de Finales, ¿no? medicinas naturales, eso les recomiendo. Y no necesitan mucho espacio, siempre recuérdenle, no necesitan espacio, no van a esperar de que van a necesitar 10 metros, nada para nada. Necesitan un espacio de unos 4 metros en 4 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, pueden hacer maravillas. Entonces, para lo que es medicinas, 1 metro más que suficiente, y tendrá un montón de medicinas y tendría para estar continuamente haciendo sus aguas aromáticas para refresco y sobre todo le van a ayudar, le van a ayudar. Como último mensaje, parece que estamos en el cierre, incentivar a la población a que se anime, a que lo experimente. Y como dijo mi joven hijo al inicio, quizás no sea tanto del agrado, pero de poco a poco, viendo cómo crece una planta, le van a tomar gusto. Eso, y aprovechen los espacios que tienen. Eh, por aquello, hace tiempo se escuchaba, y no aquí en Ecuador, eso es lo que me llamó la atención, más bien era un europeo en el que insistía en pedazos de terreno de 2, 3 metros o 4 metros, tranquilamente podríamos alimentar a una familia pequeña, por supuesto, y listo. Entonces, desde ahí vino la idea, y bueno, te comento, como agrónomo y escuchando este tipo de experiencias, y en Quito se dio una experiencia también simpática de huertos hortícolas que después producieron, y no sabían qué hacer la producción, que tuvieron que vender en colectivo. Entonces, son experiencias bastante simpáticas. Por ello, les animo, y por esas situaciones, por esas experiencias, conversado pues con los directivos de la cooperativa CREA, que impulsemos este tipo de eventos en estas críticas situaciones. Y pues, disculparás que lo mencione, pues estamos No, 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 sí, entregando no hay problema. este momento por los depósitos un paquete de semillas, son 8 tipos de variedades o 8 tipos de hortalizas que son las fundamentales y que no deberían faltar. Lo que ahí nos falta es la cebolla, pero la cebolla es fácil de obtenerlo, el cebollín. Se va del vecino, se lo arranca un, una, una plantita y se lo trasplanta. Y listo, ya tengo cebollas. Entonces, por eso no entregamos en semillas, porque es demasiado fácil. El ajo mismo es demasiado sencillo trasplantarlo. Y bueno, aprovechen los espacios, ya digo, yo he tratado de aprovechar con mi joven que tiene 15 años, y pues nos pasamos a veces divertido, salir un rato, conversamos de alguna cosa y listo. Muy bien, yo quiero agradecerles a ustedes por comparecer y muy agradecido también de Mateo que participe aquí, porque queríamos también esa parte de la niñez, de la juventud, que se sienta motivada. Ya nos ha contado en su experiencia. Al inicio pues no le hacía mucha gracia el tema, pero luego le ha ido gustando y luego pues ya ahora es él también parte de su huerto familiar. Rolando, muchísimas gracias por tu aporte técnico. Si hace falta alguna ocasión podremos seguir hablando de temas ya concretos, por ejemplo, cómo hacer un compost, cómo hacer un biol, cómo utilizar, digamos, los restos de las cáscaras de los vegetales que nosotros cortamos para poder a su vez convertirle en abono, en fin. Hay un tema muy largo sobre los huertos hortícolas y que despierta el interés también dentro de casa. Es cuestión también, se ha dicho aquí claramente, que es un espacio de compartir, ¿no? Es un espacio de compartir. Fíjense una cosa, yo me estoy imaginando, Mateo dice, mira mamá, ya tenemos los primeros rábanos, toma, ya está para el almuerzo, hagamos aquí una ensalada. Porque igual la madre de familia también puede integrarse al huerto, así como un hombre puede integrarse a la cocina. En los tiempos actuales es eso, ¿no? Compartir todo lo que hay que compartir, hacer todas las labores de casa, se le hacen de manera conjunta. Es decir, porque ese tema del machismo también ventajosamente se va quitando, se va aprendiendo de que al final la igualdad tiene que existir y que sobre todo en el reparto de obligaciones de la casa. Yo muy agradecido a ustedes y sobre todo a la gente que nos esté escuchando.
mi finalidad como periodista es llevar estas temáticas que no son muy comunes en los medios de comunicación por los espacios que tienen, y en vez de hablar de tantos temas de política y de política, que a veces nos molesta, mejor hablamos de estos temas que la comunidad va viviendo día a día. Y felicitar, por supuesto, a la iniciativa también, ya que ha nombrado a la cooperativa CREA, pues que está dando semillas en cada una de sus agencias con el fin de incentivar y motivar. También tengo conocimiento que, además de dar las semillas, también van a dar asesoramiento técnico, incluso en caso que haya falta. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí conmigo, pues, compartiendo. Y nada, yo quería dejarles, pues, con estas imágenes que son fundamentales. Huertos en casa. Aquí tenemos nabos, ajos, esto es un calabacín, sí, en fin, que son también de un huerto que yo he logrado hacer estas fotografías. Es decir, hay una tendencia en el momento de comenzar a producirlo. Entonces es interesante. Por ejemplo, una persona me contaba, dice, mire usted, yo tengo 2 maceteritos. En el uno yo tengo la hierbita que decimos, el cilantro, y cada vez que me hace falta voy, corto un par de ramitas y hasta ahí me sigue produciendo. Entonces son estas cosas que echamos mano. En vez de entrar a la refrigeradora, al producto refrigerado, vamos directamente a la planta y cosechamos. En fin, espero que hayamos llegado nosotros con un incentivo, digamos, para motivar a ustedes, a los que nos están escuchando, para que se comparta. Y como decía Rolando, incluso es importante porque se puede compartir hasta en el vecindario. Decir, oiga, vecina, yo tengo ahora un montón de lechugas y no me voy a poder comer, y les regalo unas 3 o 4. Y si la vecina produce también, sí, pues yo ahora mira, yo tengo zanahorias, te regalo zanahorias. Es un intercambio, tipo trueque, ¿no? Muchísimas gracias, Patricio, Mateo, y muchas gracias, Rolando. Estaremos en una próxima ocasión hablando de otro tema. Muchas gracias a ustedes. Humberto, me gusta saludarte.